Y bueno, me gustaría decir que el día de hoy tenemos el honor de poder contar con doña María Luisa Hernández, coordinadora de desarrollo para la ONG Costa Rica por Siempre. Pero antes de darle el espacio para conocer un poco sobre ella, quisiera contarles que tiene más de 10 años de experiencia en organizaciones internacionales, ONGs y compañías privadas. Es licenciada en Administración de Negocios y también es licenciada en Relaciones Internacionales y en Diplomacia, y más recientemente obtuvo una maestría en Administración Pública. María Luisa ha ejercido diversos puestos en Bayer y en la Organización de Estados Americanos, así como y la red LAC. Precisamente, doña María Luisa ha publicado trabajos y propuestas sobre el Acuerdo de París en Centroamérica y en Costa Rica, por lo que hoy le solicitamos que nos hablara del tema del papel de la política pública y la participación ciudadana en la lucha contra el cambio climático, concretamente sobre los retos y desafíos para su implementación en Costa Rica. Así que, sin perjuicio de que ella quiera agregar algo más sobre su extensa trayectoria, que se me haya olvidado, el espacio es todo suyo y la hago en este momento host. Muchísimas gracias, Manrique. Para mí es un honor estar acá con ustedes, compartirles un poco acerca de mi experiencia, algunas de las, algunos de los conocimientos que he adquirido a lo largo del tiempo, pero principalmente inspirarles a que tomen acción, a que sean parte de este movimiento, ¿verdad? Porque la crisis climática no es algo que va a suceder dentro de mucho tiempo, ni es algo que le va a suceder a alguien más, es algo en lo que todos estamos inmersos y que justo al final tenía la idea de que tal vez pudiéramos construir un poquitito qué es eso que vamos a hacer en adelante. Pero bueno, ya ahí más adelante podrán ver el detalle. Voy a compartir mi pantalla. Bueno, tal vez nada más agregar a lo que estaba diciendo Enrique, que bueno, yo no soy ni abogada, ni bióloga, ni científica, ¿verdad? Como él mencionaba, yo, mi experiencia es más en la parte de administración de organismos internacionales, ONGs, pero dentro de eso he adquirido algo de conocimiento y también he tenido la oportunidad de ver de primera mano cómo la participación ciudadana y el trabajo con las comunidades y las poblaciones de diversos tipos facilita y no solo facilita, sino que es una herramienta clave en la construcción de política pública y en la construcción de estrategias y iniciativas ambientales. Cuando digo ambientales me refiero a todo el espectro, ¿verdad? Tenemos políticas que van más hacia la energía, ¿verdad? Que les voy a explicar más adelante, políticas que van hacia la movilidad, políticas que van hacia la conservación de la biodiversidad. Entonces, va desde muchos espacios y esto también lo que está generando es un cambio de paradigma muy importante que no podemos dejar que nos pase por encima, sino que debemos trabajar juntos hacia él, ¿verdad? Entonces, voy a compartir mi pantalla y vamos a ver. Yo procuré acortar un poquitito el título, porque el título que me habían propuesto inicialmente era súper amplio, ¿verdad? Muy largo. Y la forma en la que traté de estructurar la presentación, tomando en cuenta que no conozco el nivel de conocimiento que tienen y el contexto previo que tienen sobre el Acuerdo de París, la crisis climática, etcétera, traté de darle una contextualización un poco tratando de no irme en demasiado detalle, pero sí tratando de explicar algunas de las políticas que vienen en adelante, tanto a nivel mundial como en Costa Rica, y luego sí pasar a cuál es ese rol de la participación ciudadana y cómo está el tema de la participación ciudadana en Costa Rica.
Entonces, primero que nada, es importante reconocer que nos encontramos ante una crisis climática. Más allá de lo que hemos escuchado de cambio climático, de que hay calentamiento global, ¿verdad? Es una crisis y es una crisis en la que todos estamos inmersos, ¿verdad? No, se está dando un aumento en el nivel del mar, está aumentando también la temperatura, hay una crisis de pérdida de la biodiversidad que como Enrique comentaba anteriormente, yo trabajo directamente en conservación de la biodiversidad en la Asociación Costa Rica por Siempre, y este es un tema que tal vez no se está hablando tanto como el calentamiento global, pero es una parte medular de la crisis climática y también es una parte medular de las soluciones a la crisis climática. Esto está generando eventos climáticos extremos, disrupción económica, conflictos sociales, migración e incluso en este momento y en el futuro probablemente el acercamiento de especies que están perdiendo sus ecosistemas y que se están llegando más cerca de las ciudades, creando situaciones como la que estamos viviendo actualmente de enfermedades zoonóticas, ¿verdad? Ya yéndonos un poco más hacia el Acuerdo de París, ¿verdad? Para dar este marco, el Acuerdo de París fue firmado en el año 2015, es un acuerdo jurídicamente vinculante, tiene 195 firmantes, de los cuales 189 ya lo han ratificado y entró en vigor en noviembre del 2016. Esto se dio en el momento en que al menos 55 países del mundo que representaban el 55% de las emisiones de gases de efecto invernadero lo ratificaron. Entonces, en ese momento fue que entró en vigor el tratado. Este tratado es importante porque fue la primera vez que logramos ponernos de acuerdo, ¿verdad? Es la primera vez que todos los países logran tener una causa común, ¿verdad? Para tener esfuerzos que no solo eran esfuerzos en papel, por así decirlo, sino esfuerzos significativos y que además iban a tener un proceso de monitoreo constante y de aumento de la ambición de forma constante. Entonces, bueno, las principales metas del Acuerdo de París, es probable que ya algunos de ustedes las conozcan, pero nada más como para estar todos en la misma página. El objetivo principal es limitar el aumento de la temperatura en este siglo. La meta es a un 2%, pero procurando que los niveles lleguen a menos y entonces que sea un 1.5%. Esta fue una forma también de negociación para que los países que estaban empujando para que hubiera una agenda mucho más ambiciosa y los países que no estaban aceptando eso pudieran ponerse de acuerdo. Entonces fueron mecanismos de negociación que se utilizaron. Entonces los países presentan sus compromisos, lo que se conoce como NDCs, que son los compromisos nacionales específicos. Cada país define a cuánto se compromete, cuál es su nivel de ambición y con base en eso entonces debe reportar cada 5 años y cada 5 años hacer un balance para determinar si deben aumentar su ambición. Es importante que este acuerdo busca que los países se adapten y las personas y las comunidades se adapten al cambio climático, ¿verdad? Que reconozcamos que existe una diferencia entre la adaptación y la mitigación, ¿verdad? La mitigación al cambio climático es lo que buscamos cuando procuramos utilizar transporte público o formas de movilidad no motorizadas, ¿verdad? Y la adaptación es cuando reconocemos que estamos en una crisis y que tenemos que adaptarnos a esa crisis. Entonces, este tratado tiene un componente muy fuerte de la importancia de la adaptación al cambio climático. Y otra parte importante es la parte financiera, ¿verdad? Porque nos preguntamos entonces de dónde va a salir la plata para resolver toda esta situación, cómo los países menos desarrollados van a poder conseguir fondos para financiar sus proyectos y esto se hace a través de un acuerdo financiero que no es vinculante, sin embargo, se establece un compromiso de que los estados más desarrollados van a procurar movilizar al menos 100 mil millones de dólares al año
para cubrir las necesidades del Acuerdo de París. Entonces, esto es muy importante porque también muestra un poco la relevancia y la fuerza que tiene que tener la cooperación internacional para que esto se pueda llevar a cabo con éxito. Bueno, y entonces nada más como para mostrarles que no es solamente la parte de las metas, sino que también esto tiene un alcance mucho más alto. Se busca también dentro del acuerdo que haya innovación y transferencia tecnológica para responder de forma eficaz a los impactos del cambio climático y que la tecnología sea una herramienta que permita el desarrollo de nuevos negocios, de nuevas formas de hacer las cosas, en vez de verlo como que la tecnología es para producir más y producir a mayor escala, ¿verdad? Reconoce que hay efectos irreparables y apoya a los países afectados, ¿verdad? Lo que mencionaba antes de la movilización de recursos y de aceptar la responsabilidad que tienen los países más desarrollados sobre los países menos desarrollados. Aparte de esto, tenemos una parte muy importante, es la transparencia del monitoreo. Los países se comprometen a mostrar cada 5 años qué es lo que están haciendo, cómo lo están haciendo, y de esa forma que pueda haber una evaluación de pares, ¿verdad? Y que podamos entonces definir la mejor forma de hacer las cosas hacia adelante. Entonces, ya para llegar a Costa Rica, ¿verdad? El año pasado se publicó la Contribución Nacionalmente Determinada, el NDC de Costa Rica, y es válido por los próximos 5 años, ¿verdad? Entonces, acá les muestro nada más muy rápido que son 13 áreas en las cuales Costa Rica se está comprometiendo a trabajar. Les voy a dar este contexto porque es muy importante que sepamos hacia dónde vamos como país, ¿verdad? Y cuáles son esas oportunidades que pueden surgir de acá. No sé si la mayoría de las personas que están conectadas son estudiantes de Derecho específicamente o si hay de otras carreras, pero en general va a haber mucho trabajo que las personas jóvenes, y me incluyo, a pesar de que ya estoy en la colilla de arriba de considerarme persona joven, que las personas jóvenes vamos a tener que hacer y vamos a tener que implementar las políticas que se están estableciendo, las vamos a implementar nosotros y nosotras, ¿verdad? Entonces es muy importante tener eso en cuenta. Entonces, traté de resumirlas lo más posible y de ponerlas también, las categorías como hacerlas en subcategorías, o más bien en macro categorías, para que no nos tomen tantísimo tiempo, pero sí me pareció relevante mencionarlas. Entonces, en términos de movilidad, infraestructura y ordenamiento territorial, para el 2025, el objetivo es que se tenga un tren eléctrico de pasajeros, ¿verdad? Esto ya lo sabemos. Pero adicionalmente, para el 2022 se espera que haya un tren de carga a Limón. Entonces, esto tiene implicaciones gigantes en cómo se van a manejar las cosas en el país y entonces es importante conocerlo. Aparte de eso, bueno, ya hemos visto muchas políticas relacionadas a la movilidad no motorizada, más utilización de la bicicleta, de otras formas de transporte, la electrificación de la flota vehicular, renovación de concesiones de servicios de transporte público, otro tema súper álgido que el país se está comprometiendo a nivel mundial a hacer, la promoción de edificaciones sostenibles, incluyendo materiales locales renovables, ¿verdad? Aquí se menciona el bambú, por ejemplo, y la incorporación de la adaptación en todos los niveles, ¿verdad? Entonces, adaptarnos al cambio climático, que las edificaciones que se construyan tengan esto en cuenta, que la infraestructura que se construya en el país, más allá de edificios, sino también puentes, etcétera, tenga en cuenta el componente de adaptación. Por otro lado, tenemos energía y gestión de residuos. Entonces, parte de los objetivos es mantener las energías limpias. Costa Rica está muy bien, entonces es mantener el nivel que tenemos. La promoción del hidrógeno como fuente de energía, y también un componente interesante es
la importancia que se le da a suplir el posible aumento de la demanda eléctrica, ¿verdad? Al tener una electrificación de la flota vehicular, etcétera, va a haber un aumento en la demanda eléctrica, entonces es importante tomar en cuenta cómo vamos a hacer para suplir esa demanda. Por otro lado, también está la regulación y los estándares al equipo de uso final, ¿verdad? Que vayamos haciendo una transferencia tecnológica y vayamos cambiando el equipo que se utiliza, tanto a nivel industrial como a nivel de los hogares. La promoción del compostaje es súper interesante, tiene el objetivo de que al menos 10 municipalidades implementen estrategias de compostaje en los próximos años. Y luego uno que me llamó muchísimo la atención fue un 50% de cobertura al alcantarillado sanitario y tratamiento de aguas residuales en zonas de alta densidad poblacional. O sea, el objetivo es que logremos un 50%. Se podrán imaginar en qué punto estamos, ¿verdad? Y el objetivo es súper ambicioso. Luego está el tema de industria, finanzas y sector agropecuario. Traté de agrupar estos porque incluían temas similares. Acá hablamos de economía circular, de innovación y emprendimiento sostenible. Este es un tema que trabajamos mucho las organizaciones que trabajamos en conservación de la biodiversidad, buscando que las prácticas productivas tengan una afectación menor en los ecosistemas y en los recursos naturales. Un tema importantísimo también, y como Costa Rica por Siempre, donde yo trabajo como fondo ambiental, es algo que hemos estado trabajando, es el acompañamiento al sector financiero para que empiecen a desarrollar mecanismos financieros que sean, que tomen en cuenta el componente ambiental, al igual que mecanismos fiscales verdes. Esto también tiene grandes implicaciones, ¿verdad?, sobre el trabajo de ustedes a futuro. Entonces, es muy importante tenerlo en cuenta y empezar a leer al respecto y empezar a pensar de qué forma nos vamos a incluir dentro de esas tendencias. Por otro lado, tenemos en la parte ya más industrial la búsqueda de que haya metas específicas y un monitoreo constante a las industrias que tienen altas emisiones. También la capacitación para acceso a inversiones y empleos sostenibles es muy relevante. Estos son muchas oportunidades que van a venir a futuro, y si la población y las personas activas económicamente no están capacitadas, van a perder mucho esas oportunidades. De la misma forma, existen las certificaciones, ¿verdad?, de mitigación y adaptación al cambio climático, pero también certificaciones para la parte agropecuaria. Entonces, sistemas silvopastoriles y agroforestales, que esto lo que busca es que no tengamos simplemente un potrero gigante con monocultivos, sino que entonces vamos a tener árboles que están mezclados también con algunas otros cultivos que se pueden utilizar y bajo sistemas de ordenamiento muy específicos, y también incluir la ganadería dentro de estos espacios. Y por otro lado también, y aquí sí son muy específicos, mencionan arroz, caña, café, banano y ganadería como sistemas productivos que van a reducir sus emisiones significativamente. Luego está el tema en el que soy más conocedora, o por lo menos que me he especializado en los últimos años, que es la conservación de la biodiversidad. Acá hablamos de soluciones basadas en la naturaleza. Esto es básicamente que en vez de estar pensando en miles de tecnologías de cómo vamos a resolver el tema del cambio climático, tenemos una tecnología que ya existe desde siempre, que son los árboles, que son los manglares, que son los arrecifes de coral, que son los que más capturan carbono en el planeta. Entonces, ¿cómo hacemos para poder trabajar, digamos, que las personas puedan trabajar la tierra, que las personas puedan tener sus medios de vida asegurados, pero de forma sostenible, y que también no se les vayan a terminar los recursos, ¿verdad? Porque el tema con la utilización de recursos naturales es que tienen un fin. Entonces, si lo hacemos de forma sostenible, vamos a asegurar que esto sea valga la redundancia, sostenible, ¿verdad? Que no se vaya a terminar, que la segunda y tercera generación de pescadores
puedan seguir pescando, que la segunda y tercera generación de personas que aprovechan los manglares puedan seguir utilizándolos. Del mismo modo, el tema del turismo, ¿verdad? Que es un tema tan importante para el país, y si no conservamos nuestros recursos, no vamos a poder continuar con ese modelo de negocio. Por otro lado está el pago por servicios ambientales. No sé si lo conocen este modelo, que es básicamente una persona tiene una finca, la siembra de árboles, ¿verdad? Se asegura que esté, de reforestar espacios o de mantener espacios que son valiosos por ser sistemas boscosos. Y entonces el Estado le paga a esa persona para que en vez de cultivarlo y talar, lo utilice lo utilice para que sirva de refugio para animales, etcétera, y que de esta forma la persona igual reciba un pago, ¿verdad? Por esto. Entonces, la idea es que esto no se mantenga solamente para sistemas boscosos, sino que también se pueda pasar a lo que es conocido como carbono azul, manglares, otros para cuidar fuentes acuíferas, etcétera. También tenemos entonces la protección y el monitoreo, ¿verdad? Aquí un componente importante es el monitoreo comunitario, involucrar a las personas en ese monitoreo, que ellos mismos aprendan cómo es que se define la salud de los ecosistemas, etcétera. Un objetivo que existe y que no es solo de cambio climático, sino también está enfocado en la Convención de las Naciones Unidas sobre la Biodiversidad Biológica. Es el objetivo de alcanzar un 30% de conservación marina y terrestre. Actualmente Costa Rica tiene un 2.75% de conservación marina y aspiramos a alcanzar un 30% de conservación marina para el año 2022, en un año. Eso va a ser un cambio significativo. Adicionalmente, también buscamos un 30% de conservación terrestre, sin embargo, ya Costa Rica está en un 27%, así que ese 3% es menos difícil de alcanzar, pero la movilización de recursos para alcanzar ese 30% es significativa. La negociación que se tiene que dar con las comunidades pesqueras, etcétera, es muy significativa, así que eso trae muchas oportunidades también para otras personas, ¿verdad? Como mencionaba, el carbono azul, esto se refiere a la protección, restauración y monitoreo de manglares y de qué forma se puede generar un sistema de compensación para que esto no sea simplemente un trabajo de conservación de biodiversidad, sino que también esté enfocado en generación de recursos financieros. También tenemos el tema de pesca sostenible y maricultura, que está muy relacionado al 30% de conservación marina, pero no solo a eso, sino que es una búsqueda de volver a formas de pesca más sostenibles, artesanales y tradicionales que tienen un efecto menos intenso sobre los ecosistemas. Y por otro lado, un tema relevante es el fortalecimiento al sistema cultural indígena de la conservación. Entonces, darle relevancia a ese conocimiento y esa cosmovisión dentro del establecimiento de políticas, que eso también lo vamos a ver pronto. Aquí nada más quería enseñarles algunas de las maravillas que tiene nuestro país. Estas son fotos en Costa Rica, en territorio o en nuestros mares, y la importancia de que trabajemos, sí, para buscar una reducción del calentamiento global, pero también pensando en cómo los ecosistemas son importantes para nuestra supervivencia y también cómo los ecosistemas nos dan mucho más que simplemente la belleza de verlos, sino también muchas opciones en la vida. Entonces ese era solo un comentario más pasional sobre el tema. Por otro lado está la transparencia, las políticas y estrategias. Ya vamos como llegando más hacia nuestro tema, ¿verdad? En primer lugar, la comunicación y el acceso a la información es sumamente relevante. La medición del balance energético, entonces de qué forma el país va a determinar cuáles son las emisiones que está dando versus la absorción que está generando. Esto es parte de los compromisos ya a nivel global que todos los países tienen que hacer.
el monitoreo y evaluación del proceso. Esto es muy importante porque nos muestra que no es solamente un proceso que se está llevando a cabo y tiene un inicio y un final, sino que durante todo el proceso se va a estar evaluando y se va a estar determinando si lo estamos haciendo bien y cómo lo podemos mejorar. Eso es básico. La coordinación interinstitucional, por supuesto. El enfoque de género, ya que existen efectos diferenciados. Ahorita les voy a hablar un poco más sobre la encuesta de cambio climático que hizo la Dirección de Cambio Climático y que presentaron sus resultados la semana pasada, pero la población costarricense considera que no hay un efecto diferenciado hacia hombres y mujeres, y efectivamente los estudios a nivel global y a nivel nacional dicen que sí, las mujeres son más afectadas por los efectos del cambio climático que los hombres. Entonces, ahí hay un elemento de mucha importancia a la hora de establecer política pública. Y por otro lado tenemos la movilización de recursos y la estrategia internacional. Acá, esta es a lo que yo me dedico a recaudación de fondos y en este tema particular es importante el cambio que ha dado el país de ser un país que tenía estrategias diferentes dependiendo de las convenciones internacionales a las que participaba, diferentes en la Convención en marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, la Convención de las Naciones Unidas sobre Desertificación, en la Convención de las Naciones Unidas sobre Diversidad Biológica. Eran frentes separados y actualmente se está trabajando de forma muy intensa en tratar de unir todos estos y encontrar las áreas en las cuales se debe trabajar en conjunto. Entonces, a nivel internacional la estrategia está muy fuerte. El aporte de doña Andrea Mesa, que es la ministra que está en la pantalla, ha sido muy importante, dado que ella fue la directora de Cambio Climático por muchos años y ahora asumiendo el Ministerio de Ambiente, está buscando alinear todas estas convenciones, ¿verdad? Y todos estos frentes a que vayamos con una estrategia país más fuerte y también, y no solo una estrategia país, sino también una estrategia en conjunto con otros países de la región, etcétera. Y bueno, este ya es el último relacionado a las NDCs y lo que está haciendo el país, pero tiene mucha relevancia porque es el que toca el tema de participación ciudadana. Entonces, acá habla de cómo el país debe buscar ofrecer la información a las personas a nivel del Ministerio de Educación Pública, escolar, colegial y universitario. Tiene que haber estrategias específicas a nivel de capacitación técnica, como les mencionaba anteriormente, también cómo hacemos para que las personas que son económicamente activas y también las personas jóvenes, etcétera, puedan aprender herramientas y habilidades que les permitan ser parte de estos procesos y también una capacitación a los tomadores de decisiones, ¿verdad? Sí se ha procurado una consulta social para la elaboración de políticas e implementación, pero ahorita van a ver cuáles son los números de participación. Y bueno, dentro del NDC se propone la inclusión de jóvenes, afrodescendientes, mujeres y comunidades indígenas como poblaciones vulnerables que deben ser escuchadas. Y también esto incluye el cambio en patrones de consumo, un cambio hacia un consumo más local, un consumo más estacional y un consumo más responsable de parte de la población. Aquí quería comentarles sobre el acuerdo de Escazú muy rápidamente. Ha sido algo que se ha estado hablando últimamente, pero básicamente es un acuerdo regional que busca que haya un mayor acceso a la información ambiental, que haya participación pública en procesos de toma de decisiones en el entorno ambiental. Esto es promover eso y promover también el acceso a la justicia en el ámbito ambiental. Hay mucha impunidad en este tema. Y también de nuevo, ¿verdad? Siempre está muy presente el fortalecimiento de capacidades y la cooperación. Este es el primer acuerdo regional vinculante sobre derechos humanos y medio ambiente. Y bueno, entró en vigor hace poco, el 22 de abril. Costa Rica no lo ha ratificado. Esperamos que eventualmente se pueda ratificar para poder también
ver el compromiso en estos temas específicos: acceso a la información, participación pública, acceso a la justicia, fortalecimiento de capacidades. Ok, ahora sí, entrando a participación ciudadana, les tengo acá nada más una definición de participación ciudadana de Tina Navachi, quien es una académica de la Universidad de Syracuse. Les recomiendo mucho sus libros si les interesa el tema de participación ciudadana. Entonces ella dice que participación ciudadana es un término sombrilla que describe las actividades a través de las cuales las necesidades, intereses, valores y preocupaciones de las personas se incorporan en las decisiones y acciones de temas públicos. Si ustedes ven esta definición, lo que podemos ver es que si hay un tema que es relevante para nosotros, la participación ciudadana es el espacio o la plataforma en la cual podemos darlas a conocer para que éstas sean incorporadas en las decisiones y en los temas públicos. Entonces, nada más tener eso en cuenta para los próximos slides que les voy a mostrar. Entonces, según la encuesta de cambio climático que se publicó la semana pasada, fue la publicación, un 98% de las personas costarricenses reconocen que esto está sucediendo, o sea, que hay una crisis climática, y un 80% aceptan que esta crisis es generada por los seres humanos. A pesar de esa realidad, vemos cifras interesantes más adelante. Tenemos que un 80% consideran que esto debería ser una prioridad para el Poder Ejecutivo y Legislativo. Muy bien. 65% considera que necesita más información, que no tiene suficiente. Un 90% está preocupada, no saben, ¿verdad?, cómo, o sea, qué esto va a generar en sus vidas y se preocupan, pero entienden que se verán directamente afectados. Entonces, esto es una realidad que es diferente a la realidad de otros países, ¿verdad?, en la que muchas personas consideran que el cambio climático no existe o que no les va a afectar o que simplemente es algo que va a pasar en otros países. Acá ya lo tenemos como un reconocimiento. Sin embargo, a nivel de participación, podemos ver que un 80% nunca han escrito a sus representantes o se han comunicado con sus representantes en el Poder Legislativo para expresarles que por favor le den relevancia a esto. Un 72% nunca ha participado en convocatorias comunales. Un 50% no ha buscado información sobre cómo aportar. Entonces, si ustedes ven, 65% cree que necesita más información, pero 50% nunca ha buscado información. Y solamente un 29% de las personas ha hablado sobre el tema con sus familiares y conocidos. Otra cifra interesante del estudio era que a pesar de que muchos están preocupados, consideran que sus pares, sus familiares, sus vecinos, etcétera, no se preocupan. O sea, ellos consideran que las demás personas no comparten ese miedo. Entonces, eso nos podría hablar un poco de por qué ese 29% de personas que simplemente no tocan el tema. Y bueno, este 72% a mí me llamó mucho la atención porque es muy cercana a la cifra de personas que no participan en sus comunidades a nivel nacional, ya de una forma más global, que no participan en nada, ni siquiera en temas de cambio climático, ni en otras cosas. Entonces, según el PNUD, la participación ciudadana en Costa Rica nos muestra estas cifras. Un 78% de las personas no participan en ningún espacio de la vida pública, por así decirlo, del sector social o el sector o la sociedad civil. Un 14% participa a nivel comunitario, y a esto nos referimos asociaciones locales, cooperativas, incluso organizaciones deportivas comunitarias. Un 14% participa en estas. Un 6% está adscrito a colegios profesionales, que se toma como un tipo de participación ciudadana, y solamente un 2% está unido a partidos políticos. Si vemos las razones por las cuales ese 78% no participa del todo, lo que mencionan es que un 44% no tiene tiempo, un 20% menciona que no sabe dónde se hace, cómo hacer para participar, un 28%
dice que lo tiene pendiente, o sea, es algo que quisiera hacer, pero nunca ha tenido la oportunidad. Y un 8% dice que las opciones de ONGs o de cooperativas o lo que sea están muy lejos de su casa o de su lugar de trabajo. Entonces, esto lo que nos presenta es una situación en la que tenemos procesos de política, de construcción de política pública que requieren del conocimiento de las comunidades y de las personas para su efectiva implementación, pero que no tienen esas mismas personas interés o tiempo o capacidad de llegar, ¿verdad?, al lugar donde se están llevando a cabo estas consultas, estos procesos participativos. Entonces, existe un gran reto y este es el que yo pensaría el mayor reto que tiene el gobierno en este momento, más allá de el financiamiento y de la coordinación interinstitucional, etcétera, y es un reto de cómo hacemos para que estas personas que están preocupadas, que saben que el cambio climático les afecta, eh, den un paso más y empiecen a involucrarse. Entonces, es un reto enorme, pero es muy importante que las personas participen, pues es una herramienta clave para alcanzar las metas. Se debe empezar, por supuesto, por capacitar, ¿verdad? Que las personas puedan entender los elementos científicos, legales, de política pública que están inmersos en el tema de la crisis climática, deben tener, deben tener mucho. No es fácil involucrarse y participar cuando yo no entiendo qué es lo que estoy haciendo, ¿verdad? Es difícil dar ese paso. Entonces, ese es un elemento muy importante. Pero sin eso, las políticas y el diseño de políticas van a carecer ese conocimiento local, ¿verdad? Eso también va a generar dificultades a la hora de la implementación de las iniciativas. Puede haber problemas de apoyo de las comunidades que hemos visto cómo procesos se caen porque las comunidades nunca estuvieron de acuerdo en que les establecieran cierta ley o cierta política. Y también esto va a generar una sostenibilidad en los resultados, asegurando que estos sean positivos en el tiempo. Al final de cuentas, como les decía al inicio, la implementación de las acciones, de todas las políticas, de todo lo que se está estableciendo, van a ser implementadas por la sociedad civil, tanto en el nivel de la adaptación, de cómo yo voy a abordar esto en mi ámbito privado, como en cómo yo voy a cambiar la forma en la que produzco, incluso hablando de la innovación, ¿verdad? ¿Cómo vamos a hacer para generar nuevas ideas que entonces nos generen beneficios económicos y ambientales? Esto no lo va a hacer simplemente una política, esto tiene que ser implementado por las personas. Y bueno, y aquí la pregunta es entonces, ¿qué hacemos, verdad? Nada más perdón, les voy a poner esta conclusión mía, que es que la protección del medio ambiente y la participación ciudadana no son enemigas del desarrollo. Es una visión que existe allá afuera, son una condición para el desarrollo. Acá ya no estamos hablando de ambientalistas extremistas y personas que desean un desarrollo o un crecimiento económico. Estamos hablando de que simplemente no se puede seguir viviendo si no empezamos todos a ser ambientalistas y todos a buscar formas en las que se pueda alcanzar un desarrollo sostenible con rendimiento económico, sostenibilidad ambiental y justicia social. Y entonces, aquí básicamente termina mi intervención y quisiera más bien preguntarles a ustedes, ¿qué hacemos? ¿Cómo resolvemos este problema? ¿Cómo resolvemos esta situación en la que nos encontramos, en la que necesitamos participación, pero no estamos dispuestos a participar como sociedad? Entonces, no sé yo no sé si los participantes tienen la posibilidad de escribir en un chat o de
o de participar aquí hay un chat, me parece, o de participar de alguna forma, pero sería interesante si tienen algunas propuestas. Yo tengo algunas que se me ocurren, pero que podamos en conjunto construir ese conocimiento y hacerlo de forma participativa, que es lo que buscamos. Muchas gracias. Bueno, a mí sinceramente no me queda nada más que agradecerle por esa presentación tan maravillosa y tan extensa, que denota un conocimiento sumamente profundo. Y para ser coherentes con el discurso de la participación ciudadana, entonces abramos el espacio al diálogo, a ver si acá alguien quiere pues aportar algo en esa línea, alguna reflexión o comentario, puede hacerlo levantando la mano o emitiendo algún comentario si gusta. También si tuvieran alguna pregunta, por supuesto que Sí, estoy por más que supuesto. abierta a responderlas, pero no necesariamente tendré la respuesta. Bueno, por acá Diana está con la mano levantada, entonces, Diana. Sí, disculpen mi informalidad, es que estoy desde el carro, me incorporé un poquito más tarde, pero igual toda la parte de la presentación que pude ver, sumamente interesante, me encantó, muchísimas gracias por el tiempo. Y creo que en la misma línea de los porcentajes que mencionan los informes de la participación ciudadana, que es bastante baja, ya sea porque las personas creen que no hay lugares cerca para participar o porque no tienen tiempo. Precisamente en los últimos años yo he visto que han surgido muchas iniciativas para incorporar la actividad de las personas desde sus casas y que no tengan que tomar tanto tiempo a la semana para poder pues involucrarse en todo el tema del activismo ambiental. Y un ejemplo que se me viene muy a la mente porque yo llevo ya como 3 años, 4 años participando, es el programa de colones, en donde uno entrega pues basura, entre comillas, y a uno le devuelven lo que son como incentivos económicos a través de ya sea descuentos o paquetes o rifas para poder acceder a hoteles, a productos que igualmente son sostenibles para el ambiente. Y ahora en pandemia, muchas municipalidades del país hicieron como convenios con Ecolones para que en los mismos trayectos de recolección de basura normal se recolecten todos estos materiales reciclables y reutilizables. Entonces, pues ahora hay iniciativas que reconocen la falta de tiempo de las personas o la falta de disposición para trasladarse y las municipalidades han estado pues respondiendo a esas necesidades y demuestra que las personas sí quieren participar, pero que también quieren que se les dé como la opción más instantánea, más accesible y que no requiera que tengan que salirse de sus caminos o de sus casas necesariamente para poder participar. Y también con la participación ciudadana, aquí voy a echar al agua a Marvin porque él ha estado trabajando con toda la iniciativa popular de la Asamblea Legislativa, entonces creo que él nos va a poder hablar un poquito más de cómo se ha estado desaprovechando la oportunidad política de que las personas presenten proyectos de ley y referéndums. Entonces, bueno, Marvin, si quieres hablar un poquito de eso. Tal vez rápidamente, sin perjuicio para no acaparar el espacio, pero sí, desde el Departamento de Participación Ciudadana, esa es una gran preocupación país, porque incluso, bueno, Costa Rica incorporó el referéndum y el plebiscito de forma muy tardía en comparación con el resto de la región latinoamericana. Y se hizo por intervención de la Sala Constitucional, lo que denota que en la clase política nunca ha habido realmente una voluntad de democratizar los espacios de participación política, al punto de que durante los primeros 10 años de vigencia de la propia Ley de Participación Ciudadana, aproximadamente solo 3 leyes de la República actuales, de las miles que tenemos, son producto de participación ciudadana. Entonces, es una realidad distópica que requiere de nosotros esto, que es un ejercicio de diálogo, que lo que debería permitir es construir una cultura de la participación ciudadana, que suena sencillo, pero no lo es. No sé si alguien más quisiera aportar en torno pues, a esa pregunta generadora que planteaba doña María Luisa, ¿qué hacemos? Pueden ponerlo en chat o levantar la mano. A mí me parece, con lo que decía Manrique, crear estos espacios de diálogo, porque muchas veces
la falta de participación ciudadana es porque verdaderamente la ciudadanía no sabe de las situaciones que ocurren o de lo que puede hacer al respecto. Entonces, conversar sobre estos temas que afectan a todos, me parece que es como el primer paso y que da como para mucho, verdaderamente. Entonces, no es como que quita tiempo, no hay que hacer mucho esfuerzo, comunicar estas situaciones, hablarlo en la familia, con los amigos y pues incentivar al menos estar conscientes de la situación, ¿verdad? Entonces, como comunicarse es algo tan fundamental, sería primordial hacerlo en este caso. Claro, ese punto que hace María Ángel es muy importante porque de todas las cifras que vimos, la más baja es esa de cuántas personas están comunicándose con sus familiares y amigos sobre este tema, ¿verdad? En el ámbito privado se puede generar gran conocimiento, se puede generar también concientización. Hay una labor muy importante que hacen las personas jóvenes, que hacen incluso la niñez. En la concientización de las personas mayores, y esas conversaciones en casa sin duda tienen un gran valor, y que ojalá ya se nos empiecen a abrir los espacios comunales también, ¿verdad? Que los hemos tenido muy, muy limitados en estos años, justo cuando es más necesario, cuando tenemos que estar más trabajando en conjunto, conociendo a nuestros vecinos, creando iniciativas comunitarias desde una huerta comunitaria hasta ponernos de acuerdo para cuidar o lo que sea, ¿verdad? Todos esos espacios son beneficiosos, y ojalá que cada vez se nos abran más para que podamos aumentar nuestras opciones de participación. Creo que acá también, sí, no sé si hay otro comentario, creo que, bueno, ya vi que tal vez alguien tiene la mano levantada. Wilber tenía la mano levantada. Sí, con permiso. Yo solamente quería contar súper rápido que considero, digamos, bueno, anotado lo que dijo María Ángel, que digamos, no solamente eso, sino que digamos, si yo como persona ciudadana no quiero ejercer mis potestades, sino quiero como hablar del tema, alguien más lo va a hacer por mí. Y puede ser que después yo no quiera, o sea, yo estoy como, ay, no es que como súper mal lo que hicieron, bla, bla, pero ni siquiera quise aportar el tema, ni siquiera quise ayudar a como solventar el problema, y como ignorarlo solamente lo va a legitimar más, porque va a hacer que más gente se las encargada de hacer eso. Y después se quejan las quejas, se queda como el descontento social y todo eso, a causa de que literalmente yo no quise dar el paso y poner el pie como para el hincapié para empezar como al proceso y la evolución. Entonces, sinceramente quería decir eso, que muchas veces las personas que son las que ignoran todo son las causantes de que igualmente no se evolucione. Entonces, sí. Sí, completamente de acuerdo. Y lo que quería mencionar anteriormente, tal vez, bueno, ya pronto se nos acaba el tiempo, pero para mí una forma, y bueno, y ahora es como muy cliché terminar hablando sobre redes sociales, ¿verdad? Porque todo el mundo siempre lo incorpora en algún momento, pero de una u otra forma es lo que estamos viviendo, ¿verdad? Y es una herramienta más, y es una herramienta que se debe aprovechar de la mejor forma. Yo he estado pensando últimamente que una estrategia interesante podría ser empezar a crear una base de datos de opciones para participar, ¿verdad? Entonces que empecemos a pensar, ok, bueno, yo vivo en Heredia, entonces en Heredia, ¿qué hay? Y yo como ciudadana empiezo a armar una base de datos de qué es eso que existe allá afuera, y con todo el espíritu de open source y de compartir, entonces comparto esa base de datos, y entonces más personas pueden acceder a esas opciones, porque parte de las razones por las que la gente no participa es porque no tienen conocimiento de dónde participar, ¿verdad? Entonces, ese es un paso. Otro paso importante y que tiene que ver con el tema del diálogo y de cómo abrir espacios y plataformas de diálogo para que más personas podamos participar, es empezar a ver cuál es la opinión de la otra persona, ¿verdad? Ese porcentaje de personas que consideran que el cambio climático no nos está afectando,
o que el cambio climático es una mentira, etcétera, que por dicha en Costa Rica, según la encuesta, es poco, pero que todavía existe, y no solo para este tema, sino para otros temas. ¿Cómo hacemos para empezar a escuchar a esas otras personas, a dialogar, a buscar a aquellos que piensan diferente a mí y no quedarme solamente con este grupo de personas que estamos acá que probablemente todos pensamos igual, ¿verdad? Entonces, acercarse a esos, también había pensado en otra forma similar, de crear una base de datos de cuentas, digamos, de Twitter que puedo seguir que son completamente contrarias a lo que yo creo. Y probablemente me cueste montones tener que tener eso en mi feed todos los días y sea doloroso, pero es mucho más responsable que ver un feed que es completamente cercano a lo que yo creo, ¿verdad? Es una forma más responsable de ir hacia adelante. Y esto va, el tema de la participación ciudadana, si queremos, y lo vimos en las cifras, si queremos que la gente participe en temas de cambio climático y queremos que la gente se involucre en la crisis climática y se involucre en la crisis de biodiversidad que estamos experimentando, no basta con que sean participativos en este tema. Se requiere que la persona sea participativa en su totalidad, que tenga una actitud participativa, una actitud de toma de responsabilidad que vaya más allá de la parte ambiental. Entonces, por eso mencionaba este tema de dialogar y de buscar espacios de diálogo con personas contrarias a la opinión propia, ¿verdad? No sé si hay algún otro comentario, crítica, feedback. Aquí somos colaborativos. Bueno, yo quería comentar ese último punto que acaba de mencionar, que sí es cierto, lo de ser no solo una participación, sino una participación más crítica, porque, por ejemplo, con eso de la situación de las redes sociales, puede suceder que de las personas interesadas en estos temas solo sigamos páginas ambientalistas y que de alguna forma como que nos muestren una realidad que no es, corresponde a lo que realmente está pasando, y así no se ven como las demás posiciones de ciertos sectores que no, que no reconocen los efectos del cambio climático o se niegan a ciertas cuestiones, como por ejemplo la oposición al acuerdo de Escazú. Entonces es muy importante tener ese diálogo y, como yo a veces lo pienso de esta manera, como poder ver los argumentos contrarios a las posiciones ambientalistas y para poder de alguna forma como refutarlos y así poder continuar con una concientización más crítica. De acuerdo. No sé si hay algo más o si ya nos vamos todos a cenar algo rico y sostenible. Pero no sé si alguien más tenga algún aporte. Y si no, pues reiterar nuestro más profundo agradecimiento. Bueno, esta conferencia que la estamos grabando, después se va a subir a la página de YouTube, el perfil. Y hablando de redes sociales, probablemente ahí vaya a tener mucho alcance. Y ojalá que lo que acá se haya discutido pueda llegar a muchas más casas. Entonces, nuevamente agradecerle a usted por el tiempo, fue sumamente interesante, y por haber participado de esta semana ambiental que apenas va comenzando, de forma tal que los invitamos a seguir participando en los siguientes días. Y no sé si quisieras decir algo final, o Diana o alguien más. De mi parte, nada más agradecerles. Me gustó mucho poder preparar esta presentación. El conocimiento lo tenía muy, muy disperso y me ayudó también a mí a nivel laboral también a poder entender cuáles son esas oportunidades que vienen
En mi caso, oportunidades de recaudación de fondos, oportunidades de proyectos de conservación de biodiversidad. Entonces, fue muy productiva para mí también y fue muy bonito también escuchar los aportes de ustedes y sus ideas de cómo podemos resolver este reto tan grande que tenemos.